Mira, el corredor público es aquella persona es profesionista y profesional en el derecho mercantil que está habilitado por la Secretaría de Economía eh, para dar soporte y certeza jurídica en materia mercantil. Y las funciones principales que derivan de la Ley Federal de Corredor Pública es, primero, eres un perito evaluador. ¿Por qué? Porque requieres, para asesorar el derecho a las empresas, a veces requieren saber el valor de los objetos de la transacción. Entonces, te da la facultad de ser perito evaluador y para eso te tienes que preparar. Y estamos preparados para eso. ¿Qué tal? Muy buenos días, les damos una bienvenida con un invitado muy reconocido el día de hoy, corredor público Alejandro González, bienvenido. Muchas gracias. Y pues bueno, más que nada Alejandro, nos da un gusto tenerte de aquí, un corredor público de la número 37. 37, excelente. Y pues bueno, conocer un poquito de ti. En este capítulo queremos conocer también qué es un corredor público, qué alcances tiene, ahora sí que algunas de las experiencias que has tenido y cómo un corredor público puede ayudarnos en los temas inmobiliarios, ¿sí? Claro que sí. Ahora, principalmente, o vamos arrancando, ¿quién es Alejandro González? Muchas gracias, Alejandro. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos pues para tratar de aclarar algunos conceptos que ahorita me has transmitido y pues la verdad muy contento de estar aquí contigo. ¿Quién es Alejandro González? Bueno, es una persona común y corriente. Soy papá, esposo de 3 hijos. Soy originario nacido en Tampico, criado en Baja California, en Ensenada. Okay. Pero ya la maestría la vine a cerrar aquí a Nuevo León. Y aquí hice mi vínculo matrimonial con mi esposa, con quien es regia y con quien estoy casado desde hace ya 16 años. Soy licenciado en Derecho, ya como profesión soy licenciado en Derecho, con maestría en Derecho Internacional y una maestría en Evaluación recientemente concluida. Y actualmente mi función o mi trabajo es ser corredor público y con todas las funciones que esto implica y que ahorita platicaremos. Excelente. Oye Alejandro, ¿y cómo llegaste a ser corredor público? ¿Qué te dio? ¿Por qué? Digo, eres abogado, pero ¿por qué te enfocaste o especializaste en ese medio? Claro, mira, yo he sido siempre abogado de empresa. Fui abogado de banco de muchos años y luego fui abogado de empresa de muchos años. Entonces siempre mi función o mi especialidad en la cuestión legal ha sido el derecho mercantil. O sea, ese es el enfoque que siempre he tenido asesorando a empresas o a las personas morales con las que estuve laborando. Esto me hizo de alguna manera tener una especialidad en ese ramo del derecho. Sin embargo, ya como proyecto personal, una herramienta muy importante es, bueno, ¿cómo puedo ser asesor con un plus hacia mis clientes si es que yo logro alguna independencia personal? Y eso fue lo que hice. Corrí un proceso de todo un cumplimiento de normas y requisitos que prevé la Ley Federal de Corredor Público y su reglamento, hasta que me habilité como corredor público. ¿Cuál era mi interés? Ser un profesionista independiente que pueda dar asesoría no a una empresa, sino a muchas empresas o a muchas personas físicas con actividad mercantil y que de alguna manera pueda yo aportarle a la comunidad con mi profesión. ¿Y a qué edad sucedió esto de que, no sé, pasaste de estar trabajando en la iniciativa privada a tomar la decisión de irte preparando? Fue un proceso largo porque lo hice de alguna manera ordenado. La decisión la tomé, no sé, 2008, 2009, o sea, hace ya algunos años. Y empecé a correr mi proceso cumplir con todos los requisitos, ¿no? Para ser corredor requieres tener, primero aplicar un examen de aspirante. Con ese examen es por escrito y es ante la Secretaría de Economía, de donde estamos nosotros habilitados. Lo pasas y te conviertes en un aspirante de corredor público. Eso lo tengo desde 2008. ¿Sí? Posteriormente se tienen que cumplir otros requisitos, entre ellos tener experiencia en una notaría o una correduría, donde yo hice prácticas. Fue un poco complicado porque tuve que tener prácticas por muchos meses, años, y era partirme en dos, pero de alguna manera lograr el objetivo.
Cumpliendo este requisito, se hace la solicitud y posteriormente ya se hace un examen, te cita la Secretaría de Economía y te dice, va a hacer un examen de oposición con 3 sinodales, con un caso práctico de alta complejidad, en donde tú ya lo seleccionas al azar en un sobre, lo lees y te dan varias horas para resolverlo por escrito, tú solo en un cubículo, y luego entregas los instrumentos del examen que tienes que presentar y luego lo tienes que defender verbalmente. Sí. Es un examen público, siempre hay personas atrás escuchando tu propio examen y pues bueno, ya con eso deliberan las 3 personas si eres apto o no eres apto para corredor público. En este caso tuve la fortuna de que me fuera bien en el examen y en mayo de 2016 aprobé el examen de corredor público, donde me asignó el número 37 aquí en el estado de Nuevo León. Excelente. ¿Y se podría entender que cualquiera que cumpla los requisitos es candidato para ser corredor público? Sí, claro. Sí. Okay. Es una facilidad de ley que está abierta a todas las personas que con los requisitos previstos en el reglamento y en la ley puedan aplicar el examen, y por obligación de la autoridad tiene que aplicarte ese examen y tiene que probar tu capacidad de conocimientos en materia mercantil, en materia evaluatoria, para lograr habilitarte como profesional en la materia. La responsabilidad no es poca. Nos otorgan fe pública, y ahorita entramos en esa materia, pero nos otorgan una responsabilidad importante de lo que firmemos nosotros. Son instrumentos válidos legalmente, que traen consecuencias jurídicas. Entonces, esa parte tiene que estar soportada con una persona que tenga esos antecedentes, que tenga esos conocimientos, que tenga esa experiencia en la materia. Oye, Alejandro, y entrando un poquito ya a la especialización, ¿qué es un corredor público? ¿Qué alcances tiene? Mira, el corredor público es aquella persona es profesionista y profesional en el derecho mercantil, que está habilitado por la Secretaría de Economía para dar soporte y certeza jurídica en materia mercantil. Y las funciones principales que derivan de la Ley Federal de Corredor Pública es, primero, eres un perito evaluador. ¿Por qué? Porque requieres, para asesorar el derecho a las empresas, a veces requieren saber el valor de los objetos de la transacción. Entonces, te da la facultad de ser perito evaluador y para eso te tienes que preparar. Y estamos preparados para eso. Eres asesor jurídico en materia mercantil. ¿Por qué? Porque eres especialista. Entonces, de alguna manera, tienes que darle esa certeza jurídica a la transacción, a la operación, al comerciante o al emprendedor o a la empresa, y darle una estructura una estructura legal de una manera correcta. También somos mediadores, es decir, podemos ser intermediarios en transacciones entre 2 personas. Uno hace una oferta, podemos intermediar en transacciones de alguna manera, de orientar y poder que se cierre, ¿no? Podemos ser también solucionadores de problemas a través del arbitraje, pues somos árbitros también por ley. Entonces, si de alguna manera hay una controversia entre 2 personas, 2 empresas, y quieren solucionarlo sin irse a tribunales, el árbitro es una excelente opción, ¿sí? Y podemos ser árbitros de manera imparcial para solucionar un conflicto entre 2 personas. Y un tema muy importante, que es el tema de la fe pública. Como fe pública tenemos la facultad de que cualquier contrato, convenio, transacción o hecho de naturaleza mercantil puede pasar ante nuestra fe. Es decir, 2 personas firman un contrato de préstamo mercantil, un crédito bancario, vienen conmigo, ratifican la firma, lo firman ante mí, y eso implica una ratificación con ante fedatario público. Corredor público o notario público es fedatario público, vamos, para entendernos. Entonces, esa parte de la fe pública también implica, por ejemplo, constituir sociedades. O sea, 2 personas físicas o 2 empresas que constituyen una sociedad mercantil pueden venir ante nosotros la constituimos, pedimos nombre, se otorgan y se expide la póliza, así se le denomina el instrumento ante corredor público, con el que tienen su acta constitutiva, ¿verdad?, de una sociedad. Entonces, ¿cuál es el alcance del corredor público? Todo el apoyo que requiera para una empresa poder operar, con una certeza jurídica y un cumplimiento normativo
correcto, ¿no? Entonces, esa parte es importante resaltarlo porque no nada más, y a veces se ha confundido, ve por un corredor porque te va a hacer un avalúo para una notaría y ahorita entramos a ese tema, pero no, o sea, tenemos una gama de facultades que podemos ofrecer a la comunidad para emprendimiento de nuevos negocios, para empresas ya establecidas, para regularización inclusive de empresas que traen alguna desfase en el cumplimiento corporativo, por ejemplo. Me llega mucho a las empresas que, oye, constituí la sociedad y a lo mejor la quiero vender o la quiero traspasar a mis hijos, pero no traen libros, no traen títulos de acciones, no traen libro de actas de asambleas. Bueno, pues hay que armar toda la estructura porque traen una deficiencia en su administración corporativa. Es muy común, o sea, no es que sea algo malo, simplemente que pues, el comerciante quiere trabajar, o sea, constituye sociedad y vamos a operar, ¿no? Sí. Está bien, pero hay cosas que a lo mejor muy sencillas y tampoco son demasiado onerosas y puedes tener en orden tu empresa desde un principio, ¿no? Y ahí te vas. Entonces, ya damos ese tipo de asesoría, ¿no? Entonces, es una asesoría íntegra para que una empresa pueda, o un comerciante pueda tener en marcha y en orden su negocio. Ok, entonces vas muy dirigido a todo lo mercantil. Exactamente. Oye, Alejandro, ¿y cuáles son algunas de las funciones más comunes que tú llevas a cabo? Mira, de las funciones más comunes lo podemos dividir en tres, muy, muy básicas. Es el tema de fe pública en constitución de sociedades, en asesoría corporativa, formalización de asambleas. En temas, estamos muy enfocados también en temas de lo que le llamamos fe de hechos. Como tengo fe pública, me piden a veces dar fe de que hay una circunstancia en la empresa para cierta situación. Hay veces me han hablado porque una empresa está tratando de presentar su declaración de impuestos y en ese momento se les cayó el internet o la página está caída. O sea, sí tienen internet, pero la página está caída y si no lo presentan ese día genera algún tipo de recargo. Oye, necesito que vengas y das fe de que sí lo estoy tratando de hacer y que no puedo. Entonces, bueno, levantas un acta circunstanciada de lo que estás viendo y se levanta el acta con imágenes fotográficas, con toda la información que tus sentidos te puedan dar a ti como corredor público, y eso es una fe de hechos, ¿no? Eso es, por ejemplo, el tema de fe pública. Ahorita también en temas de fe de hechos estamos muy enfocados en temas de la maquiladora. Los programas, es un tema muy, muy completo, no voy a entrar en profundidades, pero es un tema de fe de hechos para programas IMEX, que son para importaciones y importaciones temporales de mercancía que utilizan las maquiladoras y luego lo exportan. Bueno, hay unos requisitos que pidió Secretaría de Economía, que es una fe de hechos. Bueno, estamos también muy enfocados en ese rubro. Entonces, toda la parte de fe pública es un rubro bien importante que nos ocupa en la oficina. Otro rubro muy, muy importante también es todo lo que implica una evaluación. O sea, emitimos avalúos sobre el valor de un inmueble, damos servicios a algunas financieras en los que van a otorgar un crédito y quieren saber si la garantía vale o no vale lo que está diciendo su futuro deudor. Entonces hacemos el avalúo, decimos la casa, el inmueble, el departamento, la nave industrial o el hotel. Inclusive hemos evaluado hoteles o edificios, torres que están en construcción. Y si tiene el valor, bueno, pues entonces sí le prestan porque están garantizados. Entonces, ese enfoque del avalúo, el avalúo referido, que es un tema también muy puntual para deducir mejoras en operaciones mercantiles, que a lo mejor ahorita profundizamos, sobre todo por tu especialidad en temas inmobiliarios, Alejandro. Entonces, vemos la gama de evaluación muy, muy, muy amplia. Como peritos evaluadores, como corredores públicos, estamos facultados para evaluar cualquier tipo de derecho o activo, tangible o intangible. Entonces, alguien quiere saber cuánto vale su marca, la podemos evaluar. Alguien quiere saber cuánto vale su empresa porque le quiere vender y no sabe qué precio utilizar. Hacemos un análisis financiero, hacemos un análisis evaluatorio con toda la técnica que cada caso lo requiere para darle un valor de esa empresa en marcha, por decir algo, ¿no? Entonces, ese servicio también de manera integral lo estamos ofreciendo. Y como tercer área, también importante en la oficina, como corredor público, el área de asesoría la damos muy constante. Hay empresas que nos piden, oye, tengo un rezago en mis libros corporativos, por favor ayúdame a regularizarlos, o quiero abrir toda una empresa desde la denominación,
desde la Constitución, desde los libros, los títulos. Vienen empresas extranjeras y quieren adherir a constituirse en México porque van a empezar a invertir. Hay que asesorarlos para que se constituyan correctamente, ¿no? Entonces hay que desde la asesoría y se integra mucho de la parte de la fe pública cuando hay que utilizarla. Entonces, de alguna manera hacemos todo eso de manera integral. Alejandro, mencionas constantemente la fe pública. Yo quisiera saber qué alcance tiene la fe pública. Ok. La fe pública es una confianza que es un bracito que tiene el Estado para decir, doy fe que esto está ocurriendo. ¿Sí? Es algo que si alguien no lo está viendo, pero lo vio un fedatario o lo vio alguien con fe pública, significa que así fue o así es. Entonces, es un tema con mucha trascendencia, porque si yo hago un acta con fe en una fe de hechos, o doy fe de que dos personas se vinieron ante mí a constituir una sociedad, o doy fe de que firmaron ante mí un contrato para ratificar sus firmas, significa que es la verdad jurídica. Es decir, salvo prueba en contra, salvo que digan que el fedatario andaba en otra parte y lo prueben y demás, que hizo mentiras, bueno, es una ilegalidad obviamente, la fe pública tiene su validez legal en cualquier juicio, en cualquier procedimiento, en cualquier situación que pudiera utilizarse ese documento con la fe pública emitida por el fedatario. Entonces, como su palabra dice, es creer sin ver, ¿no? Entonces, quien ve el documento con una fe pública ahí significa que tiene que creer que sí ratificaron la firma, que sí constituyeron la sociedad, aunque nunca vieron a las dos personas que se sentaron a firmar. Entonces, esa es más o menos la interpretación que te puedo dar como fe pública, ¿no? Okay. Y ya entrando un poquito al tema de avalúos, ¿qué tipo de avalúos manejas como corredor público? Fíjate que es un poco variado. Nos ha tocado evaluar, lo más común es que nos pidan, y a lo mejor hasta por conocimiento del público en general o de las personas, es evaluar inmuebles. Y puedes evaluar desde una casita hasta una nave industrial, hasta un edificio en construcción, hasta una torre de departamentos. Y bueno, tienes que tener toda una metodología. Ahorita entro en ese detalle, pero además de inmuebles, es muy común también que las empresas, sobre todo las que importan mercancía o importan maquinaria, tienen que tener regularizado su maquinaria. Entonces nos dicen, oye, necesito evaluar las máquinas porque las tengo que regularizar, tengo que pagar impuestos porque se me perdió el pedimento y si no lo encuentro van a venir, me la van a confiscar, me van a multar, me van a embargar y demás. Es un procedimiento muy normal. Y el tema es que necesitan un avalúo para saber el valor comercial. Entonces evaluamos muebles también, maquinaria, equipo, carros. Me ha tocado evaluar inclusive carros de lujo por alguna cuestión. Pero esa es la parte de lo que son bienes tangibles, bienes palpables, ¿no? Que podemos tocar. Hay un tipo de bien que se llama bienes intangibles, que son derechos, no se tocan per se, sino que son sujetos o son bienes sujetos de ser transmitidos, ¿sí? A través de una transacción inclusive mercantil, o sea, sujetos a ser vendidos, a tener un valor de transacción, una marca. El clásico ejemplo, la marca Coca-Cola, ¿cuánto vale? No, pues lo vale todo, ¿no? Es una empresa mundial, transnacional, y al final de cuentas, digo, entra en otro concepto, pero es un ejemplo muy palpable, ¿no? Es una empresa es una marca que si alguien la toma y aunque haga otra cosa, pero le ponen la Coca-Cola, como quiera va a vender algo, ¿no? Sí. Igual para otro tipo de productos puede ser otro tipo de marca, o inclusive otro intangible puede ser una patente, otro intangible puede ser los derechos sobre ciertos contratos. Oye, tengo este contrato de arrendamiento a 5 años, oye, te lo cedo y bueno, pues hay que evaluarlo, cuántos son las rentas que le quedan, trae valor presente el dinero de acuerdo a una tasa de referencia, etcétera, ¿no? Entonces, se puede evaluar todo lo que se pueda transmitir, sea algo tangible o intangible, y que sea sujeto de algún valor. Okay. ¿Sí? Entonces, eso es lo que de alguna manera engloba lo que es la evaluación. Ok. Y refiriéndonos específicamente a los inmuebles, a las propiedades, se acostumbra, como tú nos comentabas, cuando hay algunas mejoras dentro del inmueble,
generar un avalúo referido. Así es. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el alcance y cómo intervienes tú en esto? Fíjate que aquí es un tema interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando hay una transacción, sobre todo de personas físicas, de la venta de un inmueble, es raro o es muy poco probable que nosotros como personas físicas seamos lo suficientemente ordenados para, oye, le puse esta barda, le puse estas mejoras, dame la factura y la guardo. ¿Sí? Ese es el deber ser. Entonces, la ley del impuesto a la renta dice, bueno, cuando tú compres un inmueble a un precio y lo vendas a otro, pues hay una utilidad. Si lo compras a 100 pesos y lo vendes a 10,000, obviamente tienes una utilidad. Bueno, voy a hacer otro número. Si lo compras en 5,000 y lo vendes en 6, tienes una utilidad de 1,000 pesos. ¿No? Vamos a poner números redondos, sin actualizaciones, nada. Sobre esos 1,000 pesos hay que pagar el 30%, ¿sí? O 35%, depende del valor. Entonces, pero resulta ser que de esos 5,000 que te costó inicialmente, pues resultó que ya te costó más porque le pusiste barda, le pusiste alberca, le pusiste, ampliaste la construcción, ya no son 500 metros cuadrados, son 600, pusiste un salón de baile, pusiste X, Y, Z. Entonces resulta ser que le agregaste a la construcción 600,000 pesos. Entonces ya la casa o el inmueble ya te costó 5,500. Entonces tu margen de utilidad ya va a ser sobre 500 pesos. Okay. Ahora, ¿cómo funciona el valor referido? La ley te dice que puedes referir hasta un 80% de las mejoras realizadas sobre un inmueble referidas a la fecha en la que se llevaron a cabo. Entonces, te voy a llevar paso por paso. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos que, como sabemos que la persona que hizo las mejoras no tiene las facturas, entonces lo que dijo la ley, bueno, pues, si no tiene las facturas, si tienes las facturas, preséntalas y las deduces. Si no las tienes, haz un levantamiento de las mejoras que hiciste, lleva un perito evaluador, en este caso aquí el corredor público entra como en funciones, y lleva a cabo un avalúo de esas mejoras. Entonces tenemos nosotros que calcular el costo, cuánto cuesta al día de hoy todas esas mejoras que está haciendo, que hizo en su momento la persona en el inmueble. Entonces, oye, ¿cuántos metros cuadrados laderista? A ver, déjame ver los planos originales y la compra original. Bueno, aquí estoy viendo que la compra original tiene 500 metros cuadrados, ya estoy viendo que hay 100 metros más. Bueno, empiezas a cuantificar con un método de costos, es decir, cuánto de cimentación, cuánto de barda, cuánto de techo, impermeabilización, pintura, acabados. Ok, bueno, ¿sabes qué? Calculándole esto, más aparte la alberca que cuesta X cantidad de dinero, bueno, sumamos en total 1,000,000 de pesos de mejoras. Okay. ¿Sí? Esas mejoras, ¿cuándo las hiciste? No, las hice hace 2 años. Ok, bueno, entonces, a través de una fórmula utilizando el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, refiero ese 1,000,000 de pesos al día de hoy, ¿cuánto valdrían hace 2 años? Okay. Oye, las hice en febrero de 2019. Ah, ok, entonces saco el INPC de febrero de 2019, el INPC actual, hago el cálculo y resulta ser que el 1,000,000 de pesos el día de hoy, por inflación, hubiera gastado 800,000 pesos en 2019. Okay. Esos 800,000 pesos, el 80% es deducible a tu operación. ¿Y por qué solamente el 80%? Así lo prevé la ley. Okay. ¿Sí? O sea, cuando haces el cálculo, la ley te dice, nada más puedes deducir el 80%. Como que te da un margen para que no haya un sobrecosto o algo así. Y aquí es bien importante, y hago la aclaración, tener muy bien documentadas esas mejoras. ¿Por qué? Porque al menos tu servidor lo que tratamos de hacer en cada uno de los avalúos es agregar los conceptos. Oye, ¿cuánto me costó construirlo? ¿Cuánto de material, cimentación, mano de obra? De alguna manera, incluirle todo el costo que me va a implicar construir esa. No, y que a lo mejor hay cosas que no se ven dentro de las mejoras que pudiste haber hecho. Por ejemplo, hay terrenos, sabes, que son muy complicados, que te ocupan, pues, no sé, meter máquinas, cimentación, que a simple vista no se ve, pero pues oye, a veces te toca enterrar millones en todos esos tipos de movimientos. Fíjate que acabo de hacer precisamente estoy trabajando ahorita en una planta industrial. Y la compraventa va en función a toda la operación, pero hay que calcular las mejoras también al terreno y además las construcciones. Pero cuando me enseñan planos, empezamos a ver, resulta ser que es una cimentación muy profunda que requirió mover tierra a varios metros de profundidad, mejorar el terreno, hacer aplanamientos. Entonces, tuvo trabajos muy especializados.
Y eso no lo puedo, a simple vista, no, pues yo nomás veo del piso para arriba. No, hay que ver también del piso para abajo, pero ahí dependiendo, con toda proporción guardada, pero en un tema industrial es muy común que sí tienen que tener planos. En una casa habitación es muy poco común. Los planos a lo mejor se los entrega la constructora o hay personas muy ordenadas que sí, pero esa parte la tenemos que calcular muy bien. ¿Por qué? Porque en cualquier momento te puede llegar una inspección y te pueden decir, a ver, oye, justifícame cómo llegaste a ese valor. Ah, mira, es que aquí están los costos, mira, aquí están los planos, resulta ser que sí hay una cimentación, los costos calculados a esta fecha es tanto, entonces el valor que te estoy dando está bien soportado. Si la autoridad dice, no, se me hace que no me parece, bueno, ya lo tendría que analizar o llevar a cabo otro avalúo ellos, no sé. De alguna manera, sí estamos en una situación en la que podemos ser inspeccionados. ¿Por qué? Porque se puede prestar a malos usos. O sea, de un plumazo nada más ponerle mejoras por 8 millones de pesos cuando pues, es un terrenito plano, ¿no? Sí, no se justifica. No se justifica. Y que muchas veces yo creo que el usuario, el cliente que quiere el avalúo, pues se le hace fácil, ¿no? Tú dale. Y hay una situación, porque a veces, digo, yo he rechazado trabajos, te lo digo honestamente. No, hombre, es que me dijeron que nomás pone el avalúo referido. Tú pon la cantidad que necesito porque nomás quiero pagar tanto impuestos. No es que quieras, o sea, la ley dice que tienes que pagar impuestos al cálculo que sea. Y también, o sea, el notario también, pues la cantidad que tú me digas, yo no soy perito evaluador, tú dime una cantidad soportada. Entonces, el día de mañana llega una auditoría, le determinan un crédito fiscal porque el avalúo tiene una deficiencia, van a decir que el perito hizo mal el trabajo. Pero además le van a fincar un crédito fiscal a la persona física que vendió. Entonces, es una doble consecuencia. Por un lado, quedamos mal si hubiéramos hecho un peritaje poco soportado. Y por otro lado, le va a traer actualizaciones, recargos e impuestos por un ajuste en el impuesto que debió haber pagado el contribuyente. Entonces, yo creo que hay que hacer las cosas bien. O sea, claro. Oye, Alejandro, ¿y tú para este tipo de trabajos de avalúos referidos, trabajas con notarios? Fíjate que no, realmente no. Conozco a muchos y los he conocido cada vez más porque generalmente los avalúos referidos que a mí me invitan a participar y que los asesore y los haga, viene directamente el cliente. Me han dicho, oye, he ido con este notario, me dicen que puedo presentar un avalúo referido de mejoras. El notario no tiene un perito, que yo vaya con cualquier corredor público y pues me acordé que tú eres corredor público, ¿me puedes ayudar? Sí, cómo no, con mucho gusto. Y o sea, realmente que un notario me hable para decir, oye, tengo este asunto, no realmente viene el cliente directamente. Pero tu avalúo aplica en las notarías. Sí, claro. A eso más que nada me refiero. Claro. Y me han cuestionado notarios, y con toda justificación. ¿Por qué? Porque el notario es el que hace el cálculo, tiene mucha responsabilidad de que el avalúo también venga bien soportado. Entonces, me han dicho, oye, necesito ver tu avalúo, no quiero que nada más de un plumazo me des una cantidad. No, le dije, te lo voy a mandar soportado. Cuando ya lo ven, ya se tranquilan, no, perfecto, va. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque a mí, lo personal, los avalúos que yo emito, lo referido, te hago un desglose de conceptos. No te pongo mejoras en la casa por cimentación de 3 millones de pesos, no. Te pongo ahí movimiento de tierras, te pongo eso, y los costos unitarios de cada cosa. Entonces, de alguna manera trato de soportar en la mayor medida posible ese avalúo. ¿Por qué? Porque cualquier auditoría pues, que lo revise, pues sí hizo la chamba, pero que venga desde el mismo dictamen. Claro. Que no me tengan que pedir información, que yo con mucho gusto como quiera la mandaría, pero que no me tengan que pedir información para, oye, ¿cómo llegaste a esta cantidad? No, pues a través de esto. Mejor desde el avalúo ya lo ponemos, ¿no? Esa es parte de lo que nos ha tocado vivir y lo que hemos tratado de hacer. Y hasta ahorita ningún notario me ha dicho, oye, no le veo por dónde estás sacando estas cantidades. No, tratamos de hacerlo. O sea, realmente aterrizamos los costos unitarios de cada concepto, de las mejoras que el contribuyente nos ha transmitido y que de alguna manera hemos visto. Entonces, cualquier interesado en solicitar un avalúo de mejora se puede acercar contigo. Sí, claro. Y una vez que tú se lo extiendas, él lo presenta ante el notario y ya de cuenta se lleva a cabo la operación. Claro, sí, sin problema. Yo les ofrezco que si hay algún criterio del notario, que es común, porque a veces me piden que el notario no se mete en el análisis porque el perito soy yo. Y eso es, los notarios son muy respetuosos. Pero si me pide, oye, necesito que la cantidad venga referida y venga en esta... Digo, si ya es con moñito y con de alguna manera algún acomodo, se adorna, eso no es problema. Lo importante es que tengamos una metodología. Me voy a hacer un paréntesis en tema global de la evaluación.
Anteriormente se decía que el avalúo es nada más familiar, saber y entender. Yo digo que esto vale tanto. ¿Por qué? Por la experiencia que yo tengo. Así era el concepto de perito, evaluador, ¿no? Ya no es así, ya tienes que tener una metodología. Y hay varias metodologías. En los avalúos referidos, pues la metodología es de costo. O sea, cuánto cuesta la reposición de este bien que estamos evaluando. En el caso de los bienes inmuebles o avalúo general comercial, pues utilizamos un método de mercado donde comparamos el mercado, cómo anda en ese tipo de bien. Entonces, regresándome al tema del avalúo referido y poniendo en contexto, no es nada más familiar saber entender la cantidad. O sea, tengo que tener una metodología de por qué estoy considerando que lo que estoy evaluando vale eso. Si no, entonces, pues ahora sí que le puedo poner cualquier cosa y pues porque yo pienso que es eso. No, pues, o sea, tengo que tener un soporte. Y ese es parte del soporte que debe ofrecer un avalúo referido cuando se presenta ante el notario, porque igual, si un día lo revisan, pues que tenga un soporte del por qué llega esa cantidad. Si hay una discrepancia porque no está de acuerdo, bueno, ya es otro boleto, pero el soporte debe de estar. Pues, tú sabes que en cuestión de interpretación con un auditor fiscal podemos caer en diferencias, en dudas, inquietudes. Eso es una cosa, que eso no estamos exentos nadie. Pero si tú tienes un soporte, oye, el costo es este, el costo de adquisición es este, el costo de operación es este, el costo de construcción es este, pues yo creo que, y se hizo con esta metodología muy bien sustentada, no debe tener ningún problema. Y mencionaste algo muy interesante que yo siempre le digo a mis clientes, que es una parte trascendental a veces en las operaciones inmobiliarias, el tema del criterio del notario. Porque cada notario tiene su criterio. Y a veces es muy amplio, a veces muy angosto, a veces... Entonces, qué bueno que tienes tú esa adaptabilidad a lo que el notario también pudiese entender como un criterio. Porque finalmente yo entiendo que pues tú buscas hacer tu trabajo con todo ese profesionalismo, con todo ese desglose y todo. Pero a veces los notarios pues quieren las cosas a como ellos las quieren o a como ellos las entienden. Sí, y de alguna manera yo me pongo en los zapatos, ¿no?, del notario. El notario tiene la responsabilidad y obligación de calcular bien los impuestos. Si calcula mal, es obligado solidario con el contribuyente. Digo, el notario también, y yo por qué, ¿no? Claro. Pero de alguna manera pues, es responsable. Entonces, si la ley ya le prevé la obligación de que tenga que retener impuestos a la persona física por la utilidad que pudo tener por la operación, calcularlo, pues, hay que estar bien soportado. Y si voy a incluir una deducción, pues tiene que estar bien soportada la deducción. Okay. ¿Por qué? Porque si de alguna manera el avalúo viene mal y no lo vio, tiene una salida al notario, pero el notario va a decir, yo no soy perito evaluador, a mí el perito evaluador es el que me está mandando a mí el número, yo nada más lo deduzco, y tiene razón. Pero no deja de ser un baile en el que yo estoy seguro que el notario no quiere ir, ¿verdad? Por una situación que a lo mejor pudiera ser cuestionada por una avalúo. Okay. Oye, Alejandro, y ahorita que estamos platicando de los notarios, ¿qué diferencias podemos ver entre un notario público y un corredor público? Porque pues los dos son públicos, pero pues ¿qué alcances tiene uno, qué alcances tiene otro en ese aspecto de marcar una diferencia? Sí, fíjate que es una pregunta sumamente común y es una pregunta permanente. ¿Por qué? Porque tal vez la difusión de la correduría pública no es tal porque está enfocada en una materia mercantil como te lo platicaba ahorita. Pero sí es bien importante siempre tener esa respuesta muy dinámica y muy práctica para que cualquier persona que no es abogado o que no opera constantemente cuestiones legales lo pueda captar y pueda entender una diferencia. Me lo preguntan muy seguido, inclusive a veces abogados, porque encontrando la diferencia puedes saber si te puede apoyar mejor un notario o un corredor. Cada quien tiene su campo de trabajo, sí, y es muy bien delimitado. Primero el origen, la diferencia. El origen de un notario es a través de un nombramiento, un fiat que otorga el gobierno del Estado. ¿Sí? Los nombramientos notariales son estatales, a través de un proceso que cada Estado tiene implementado. Aquí hay una ley del notariado de Nuevo León y se corre un proceso y es nombrado por el gobierno del Estado. El origen del corredor público es a través de la Federación. Nuestra ley federal de correduría pública nos dice cuál es el caminito para lograr ser corredor público y cómo la Secretaría de Economía nos da nuestra habilitación. Ese es primero el origen, es una diferencia.
la función de un notario principalmente es la fe pública sin distingos de materia, es decir, operaciones civiles, mercantiles, laborales, cualquier tipo de fe pública que requiera, cualquier tipo de materia que requiera una fe pública, Okay. puede ir con un notario. Incluso las mercantiles, una sociedad mercantil se puede constituir un notario. Una fe de hechos se la puede hacer un notario. Una compraventa de inmuebles, ahí sí solamente un notario, un corredor público no pudiera. Una cuestión, una donación entre una sociedad civil, por ejemplo, una donación entre partes, son materias civiles, por ejemplo, lo hace un notario, ¿no? El corredor público, todo lo que tenga que ver en fe pública con materia mercantil, lo puede hacer un corredor público. Constituir una sociedad, dar una fe de hechos en materia mercantil para las empresas, hacer ratificaciones de contrato, hacer cotejos de documentos también que tengan que ver con la operación de la empresa, lo hace un corredor público sin problema. Okay. Y los corredores tenemos funciones complementarias. Y esa función complementaria como asesor de comercio, o sea, estamos enfocados en ese casillero, vamos, del derecho mercantil, podemos emitir avalúos. Un notario va enfocado a la fe pública y a la asesoría en materia legal, pero un corredor público, además de la asesoría, además de ser árbitro, de ser mediador, de ser asesor jurídico en materia mercantil y tener fe pública en materia mercantil, tiene el área de evaluación, que es una diferencia muy marcada entre ambas figuras. Entonces, es importante nada más saber qué puede hacer un notario, qué puede hacer un corredor. Si es una materia mercantil, ni lo puedes dudar, puedes irte con un corredor público, sin problema. Ok, excelente, Alejandro. ¿Cuáles han sido algunos de los retos que has tenido en los últimos años como corredor público? Yo creo que los principales retos es establecerme como corredor público y transmitirle a mis clientes la seguridad que ofrecemos dando un servicio. Nos ha tocado retos muy importantes en asesoría de empresas en las que hay que ver toda una transacción completa, desde una de las partes que va a constituir una sociedad, la otra va a ser una asociación en participación para producir un producto. Entonces, tienes que ser un poquito polivalente en las materias para poder conjugar ese tipo de proyectos. Y me tocó participar en algún proyecto de esos en los que el reto era conjugar los intereses de 3 personas diferentes, con 3 perfiles diferentes y con un mismo objetivo, ¿no? Que es llegar a la construcción de una sociedad para un proyecto muy específico. Entonces, hubo materia de evaluación, hubo materia de constitución de sociedades, hubo materia de ratificación de documentos, hubo la elaboración de documentos, que como asesores los podemos hacer sin problema, inclusive asesoría financiera, que también he trabajado mucho en temas financieros. Entonces, ese tipo de proyectos, y sobre todo ese proyecto en particular que te platico, fue un reto muy estresante, pero un reto al final muy satisfactorio, ¿no? Y eso me ha permitido, pues, saber que la oficina va en marcha, va bien, estamos dando un servicio hacia los clientes que después de eso me trajo más solicitud de apoyo y servicio de asistencia. Entonces, consolidarme como oficina ha sido el proyecto más importante a través de este tipo de proyectos que son retadores, ¿no? Ok. Y cambiando un poquito el tema, Alejandro, siendo abogado, me imagino que has estado muy conectado con la lectura a través de los años. Quisiera que nos recomendaras algún libro que ha marcado tu vida o que crees que pudiese sumar beneficio en la vida de las personas. Fíjate que siempre pongo un libro, y es un libro que me marcó desde que era estudiante. Lo leí 2 o 3 veces. O sea, se llama La columna de hierro de Cadwell Taylor. Es una historia novelizada, de alguna manera, de la vida de Marco Tulio Cícero, llamado el gran abogado de Roma, en la época de Roma. Entonces, era una persona muy recta, era una persona muy inteligente, muy hábil, lo que creo yo que pudiéramos aspirar cualquier abogado con principios y valores. Entonces, me marcó, me gustó la historia, cómo fue llevada, cómo una persona fue recta hasta llegar a altos puestos en el gobierno romano, en la estructura romana.
y cómo termina. Entonces, la verdad Ahí está la buena parte. ahí está la buena parte. Entonces, yo creo que aquí no es termina decapitado, vamos para decir. Entonces, la conclusión que yo tengo es, no es buscar el objetivo, sino es, el objetivo mismo es vivirlo todo. O sea, no quiero llegar a la meta, quiero disfrutar ese trayecto. Entonces, bajo un trayecto de principios, de valores, de constancia, de solucionar siempre los retos, los problemas, pero siempre con principios y valores, ya al final es lo de menos. Lo que dejaste en el camino es lo que vale. Entonces, esa es la enseñanza que ese libro me dejó y que lo sigo todavía recordando con mucho gusto, con mucho arraigo en mí, ¿no? Okay. Y Alejandro, por último, ¿qué consejo le darías si tuvieras a Alejandro o a tu persona hace 20 años atrás? Híjole, que no me metieran tantos problemas, yo creo, ¿no? No, que siguiera adelante, que siguiera constante. Yo creo que lo que he vivido, lo que me ha tocado vivir, no lo cambio, no me puedo arrepentir de lo que he pasado. Lo que sí le transmitiría es que siguiera con constancia, que siguiera con valores, con principios, con retos. Siempre va a haber problemas y lo mejor de todo es que siempre se solucionan de una u otra manera o siempre se terminan esos problemas. Entonces, el verme yo de hace 20 años es que no tenga miedo en que las cosas no se pueden solucionar, sino al contrario. La vida es para disfrutarse y ser constantes en todo. Familia como primer orden y ya segundo es el trabajo como una forma de trascender a la comunidad en la que vivimos y que no deje esa parte. Para mí eso yo creo que me lo reiteraría para que no bajara nunca la guardia. Ok. Pues muchas gracias, Alejandro. Veo que tu filosofía, va mucho en crear valor, en sumar valor a tus clientes, a la comunidad. Agradezco, que lo compartas con nosotros. Y pues bueno, ahora sí que, ¿dónde te pueden buscar si están pensando hacer una compraventa, ocupan evaluar una propiedad o específicamente hacer un valor referido? ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Sí, no, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y una charla bastante enriquecedora. Aprendo más de lo que yo trato de explicar. Y bueno, con mucho gusto, estamos a sus órdenes en calle Río Manzanares, 321B, segundo piso, en la Colonia del Valle. El teléfono de la oficina es 81-1356-9323 y correo de contacto es contacto@correduría37.com.mx. Okay. Estamos a sus órdenes en lo que podamos asistirlos y ojalá podamos ofrecerles algún valor agregado que realmente les genere un beneficio a cualquier operación que alguien requiera. Ok, pues yo he trabajado con Alejandro y la verdad que increíble trato, resultados, o sea, genera valor en las operaciones. No, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, pues aquí a seguir trabajando, un gusto y pues seguimos en contacto. No dejen de compartir, no dejen de aprender y sobre todo te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.